Hoy tenemos, bueno, la suerte, iba a decir la fortuna, pero es mucho la suerte de tener a Pablo con nosotros y trabajar la conferencia que ustedes ya conocen, que va a trabajar, porque está en su papelito, en el papelito, ¿no? Pablo es investigador de CONICET en Argentina, algo como el CONACYT de aquí, pero allá. Trabaja en un grupo sobre estudios sociohistóricos de ciencia y de tecnología. Tiene mucho material publicado. Su resumen del currículum está en el díptico que le entregaron. Y bueno, y ha preparado una conferencia para el día de hoy. Yo no me voy a detener en presentar más cosas del Pablo. El que quiera tener más datos, yo les paso después el currículum completo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Me da mucho placer estar aquí. Quiero agradecer la invitación al Cinvestav en general y a Eduardo Remedi en particular. Somos plaga los argentinos dispersos por el mundo y encima no nos quedamos callados. Es un poco dramático. Pero me da mucho placer estar aquí y poder discutir algunas de estas cuestiones. Yo quiero presentar algunas ideas que son un poco provocadoras para repensar el papel de la investigación científica en los países de América Latina, ¿sí? Entonces, esto va a tener tres partes. ¿Podemos? Sí, sí, lo veo. A ver, ahí arriba, lo verde, ¿no? Eso. A ver. Ahí está. Entonces, esto va a tener tres partes. Voy a primero presentar algunas ideas más o menos generales acerca del estudio de la ciencia en países periféricos. Después quiero presentar algunos datos de una investigación que terminamos hace poco y después vamos a tratar de interpretar esos datos. O sea, son cuatro partes, tres más un bis. Voy a presentar entonces una interpretación de esos datos y depende cómo vayamos de tiempo, les voy a presentar un caso o tres para que vean de un modo más concreto algunas de estas ideas. Sí. Entonces, el punto de partida, ¿se lee bien ahí? Sí. El punto de partida, primer punto de partida, son distintos modos de abordar la ciencia y sus contextos. Estos son tres modelos históricos, lo cual no quiere decir que sean necesariamente excluyentes históricamente. El primero tiene que ver con un modelo clásico, uno podría llamar el modelo clásico para estudiar el desarrollo de la ciencia, que supone que la ciencia es una práctica universal, autónoma de cualquier contexto, no contaminada de ninguna dimensión social, ni la cultura, ni las relaciones económicas, nada de eso afecta la investigación, que una vez que se produce el conocimiento se universaliza y se autonomiza de cualquier contexto, de modo que da igual que la investigación se produzca en México, en Alemania, en Argentina, en Estados Unidos, son, digamos, una especie de internacional científica que produce conocimiento autónomo. Y este es el modelo más tradicional, que no quiere decir que esté olvidado. Si mucha gente todavía sigue pensando en estos términos. Y si no, los invito a que hagamos juntos un paseo al Instituto de Física de la UNAM o a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA o al Instituto de Física de la Universidad de San Pablo en Brasil y vamos a encontrar que este discurso todavía tiene una fuerte presencia. El segundo es lo que se llama modelo, esto es propio de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Fin del XIX, principios del siglo XX. El segundo es un modelo que podemos llamar de difusión. Ustedes estarán preguntando por qué esto que parece una clase, ¿no? Bueno, para que sepamos de qué estamos hablando, para que tengamos un mínimo lenguaje común. Me parece que es importante mostrar de dónde partimos. El segundo, entonces, es un modelo de difusión que pone un poco en cuestión esto de que haya una ciencia universal, reconoce que la ciencia no es exactamente igual en todos los contextos nacionales, pero en realidad lo atribuye a distintas
distintos estadios en un desarrollo de un camino del crecimiento científico que es un camino de vía única, como si fuera un mismo camino que algunos han transitado antes y más activamente y otros transitan después, pero que en algún momento van a alcanzar. Para que lo piensen de un modo análogo, se parece mucho a los modelos de desarrollo propios de los años 50, donde se suponía que el desarrollo económico era un camino de una sola vía. ¿Sí? Esto era muy común, por ejemplo, en un texto clásico de Rostow, ¿sí? Las etapas del crecimiento económico, donde suponía que los países subdesarrollados, como los nuestros, simplemente estaban más atrasados y que en algún momento iban a alcanzar ese desarrollo económico autosostenido que habían alcanzado los países centrales, pero que había una sola vía para el desarrollo. Como ustedes saben, esto fue muy cuestionado en América Latina desde fin de los años 50, por las teorías de la CEPAL, que dijeron, no, miren, un momento, desarrollo y subdesarrollo no son dos estadios evolutivos de un mismo proceso, sino que son dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Hay países subdesarrollados porque hay países desarrollados y ambos procesos están muy fuertemente relacionados en lo que en esa época se llamaba el deterioro de los términos de intercambio. ¿Sí? Países productores de productos manufacturados y países productores de materias primas estaban en una relación funcional. Y en algún sentido, en la ciencia, este modelo que Rostow mostró, este camino de vía única para el desarrollo económico, está en un artículo también de fin de los años 50 de George Basala, que se llama La irradiación de la ciencia occidental, The Spread of Western Science. Digamos que la crítica al desarrollo económico fue muy anterior a la crítica al desarrollo científico, ¿no? Recién en los años 70, ya hay algunas manifestaciones en los años 60, de algunos autores de lo que se conoció como el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, o en ciencia, tecnología y desarrollo, pero digamos que ya en los años 70 se plantea, o sea, unos 20 años más tarde, se plantea que la ciencia no es igual en todos los contextos, sino que existe centro y periferia, ¿no? En los 70 se pensaba, y en los 70 y hasta mucho tiempo después, se pensaba en términos de centro y periferia. Centro es aquellos países donde la ciencia se desarrolló de un modo temprano y con mucho más vigor, e incluso con un contrato entre la ciencia y la sociedad, y los países periféricos donde el conocimiento científico fue mucho más atrasado. Yo acá lo pongo, ven que dice entre paréntesis en plural, centros y periferias, porque en realidad muchos, y yo me incluyo en mis cosas de hace 20 años, también planteaba la existencia de centro y periferia. La cuestión es que cuando uno va bajando el nivel de análisis y observando campos científicos a nivel internacional, se encuentra con que no todo lo que se produce en Estados Unidos es necesariamente central, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Francia. Sí, en el interior de estos países también hay centros y periferias. Si no es lo mismo Harvard o MIT que una universidad perdida en medio del medio oeste de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, esto fueron objeciones que se fueron planteando y es mucho más interesante hoy plantear centros, la existencia de centros y periferias. Naturalmente, la mayor parte de los centros científicos están localizados en los países centrales, ¿sí? Pero las periferias son un conglomerado mucho más heterogéneo y mucho más complejo de entender. Sí. El segundo punto de partida, sí, ahí está. El segundo punto de partida tiene que ver con que en realidad hay una paradoja, ¿no? Los datos sobre la investigación y las políticas de ciencia y tecnología locales son hoy aspectos bastante conocidos. Si ya conocemos bastante, en los últimos 30 años hubo mucha producción de conocimiento sobre las formas de producir conocimiento en América Latina, sobre las políticas de ciencia y tecnología. No es que estemos en el mejor de los mundos, pero conocemos bastante mejor las instituciones, ¿sí? Las prácticas de producción de conocimiento. Sin embargo, los vínculos internacionales lo son mucho menos. Es decir, se siguen analizando las prácticas de producción de conocimiento como si ocurrieran en un contexto cerrado, como si nosotros pudiéramos imaginar comunidades científicas nacionales y que son autoexplicables en ese propio contexto nacional. Pero los vínculos internacionales lo son mucho menos. Y como la ciencia es una práctica que está de facto internacionalizada, ¿sí?
los espacios de producción de conocimiento no tienen sentido a nivel nacional. Las revistas en donde se publican los artículos científicos son internacionales, con formas de validación tanto, digamos, del conocimiento como del prestigio de los propios investigadores. Operan en un plano que es internacional, lo cual no quiere decir que no haya dimensiones locales, pero hay un plano internacional que es muy importante. Esto se conoce mucho menos. Y, dale. Sí. Sin embargo, si uno no explica esos vínculos, no entiende la dinámica local. Y entonces yo voy a tratar de mostrar aquí la interrelación entre estas dimensiones internacionales y las dinámicas de producción de conocimiento local. Sí. Entonces, bueno, lean. ¿No? Disculpen que los voy a abrumar con algunos datos. Sí. Fíjense, perdón, ¿alguien tiene un puntero, un láser o un dedo muy largo? Ahí me traen. Gracias. Bueno, fíjense, yo tomé, lo que les voy a mostrar ahora son resultados de una investigación que hicimos sobre la cooperación científica de América Latina con Europa, ¿sí? Y aguanten un minuto, espérense 10 minutos y van a entender por qué esto es importante. Nosotros analizamos la participación latinoamericana en los programas marco europeos. Los programas marco, por si alguno no lo sabe, es el instrumento que tiene la Unión Europea para financiar el grueso de la investigación científica en los países de Europa, ¿sí? Originalmente era solo para financiar, para fortalecer la investigación en el contexto europeo. Entonces, fíjense, estas son la participación latinoamericana en número de proyectos con los 4 países más importantes, más activos, Argentina, Brasil, Chile y México, y acá tenemos que hay una participación creciente, ¿sí? El azul es el total de los 4 países. Fíjense cómo pasa de unos 10 o 15 proyectos a unos 300 proyectos en el 6º programa marco. El 6º no es el último, sino que es uno que terminó hace 3 o 4 años, ahora está en vigencia el 7º programa marco, del cual ahora vamos a ver algunos datos. Como está en ejecución, todos los datos del 7º programa marco son provisorios. Vamos a tener los datos terminados dentro de 2 o 3 años cuando este programa se termine. Sí. Sí. Dale, ahí está. Más. Otro. Bueno, otro. Ahí está. Fíjense. Acá tenemos comparado el 6º y el 7º programa marco. Acá tenemos Europa, América Latina y otros países. Otros países es como el resto del mundo. Acá está metido Asia, Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces, fíjense, este es el número de instituciones, ¿sí? En el 6º programa marco, más o menos 2/3 de las instituciones eran europeas y en los programas anteriores era mucho más. Y las instituciones latinoamericanas no llegaban al 15%, ¿sí? En cantidad de instituciones. Y otro 20% correspondía al resto del mundo. Acá tenemos el 7º programa marco, donde las instituciones latinoamericanas ya son el 20%. Es decir, 1 de cada 5 instituciones que participan en los programas europeos son latinoamericanas. Estos, como les dije, son resultados provisionales, provisorios. Cuando terminemos, vamos a llegar, estamos proyectando, que prácticamente 1/4 de las instituciones que participan en programas europeos son latinoamericanas, ¿sí? Y fíjense que más o menos la participación latinoamericana va a ser tan importante como la del resto del mundo. Es decir, en los programas europeos va a haber tantos latinoamericanos como asiáticos, de Estados Unidos, de Canadá, bueno, algunos pequeña participación de África, sí. Esto antes era por número de instituciones, ahora tenemos número de proyectos. Y dale, fíjense, esto es el 6º programa marco y esto es el 7º, sí. Sí. Fíjense que en la cantidad de proyectos, ¿sí? Brasil sería el 6º país europeo, ¿sí? En el 7º programa marco, Brasil estaría solo por debajo del Reino Unido, Alemania, Francia, España y ahí con Italia, ¿no? Prácticamente la misma cantidad de proyectos que estos países. Entonces, es muy sorprendente cómo los latinoamericanos están participando cada vez más en la investigación que originalmente era solo europea. Pero además, miren, dale.
Brasil, México y Argentina participan en la misma cantidad de proyectos, que Alemania y Francia, que son dos de los tres países más activos en Europa. Es decir, México, Brasil y Argentina están participando en tantos proyectos como Francia y Alemania de los proyectos europeos. Ahora, enseguida vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. Sí. Hablemos un poco de plata, ¿sí? Ya que estamos. Dale. Bueno, fíjense, acá tengo los datos de Argentina, vamos a enseguida analizar los de México porque son los más significativos de todos, ¿sí? La estructura es que la Unión Europea pone una parte, normalmente, y los países cuyas grupos participan, el financiamiento es por grupo, también ponen una parte, ¿no? Entonces acá este es el costo total de los proyectos donde había al menos algún grupo argentino. Son unos 466 millones de euros. El costo por proyecto era de 9 millones y pico, de los cuales 8 millones ponía la Unión Europea y 1 millón y pico pone el país, en este caso la Argentina. Esto es más o menos un 90% a un 10%, ¿sí? Eso lo pueden ver. Pasemos al séptimo programa marco. Vamos un segundo para atrás. Sí. Fíjense, México tiene muchos menos proyectos que Brasil y que Argentina en el sexto programa marco, el que terminó hace 3-4 años. Con lo cual hubo evidentemente una evaluación, digo evidentemente porque van a ver enseguida la diapositiva que sigue, ¿no? Una evaluación de parte de las autoridades mexicanas de que la participación mexicana era débil y que había que incrementarla. De modo que, fíjense aquí, bueno, el monto total de proyectos es menos de la mitad de los de Argentina, el monto por proyecto es menor también y la participación de México es muy poquita, ¿sí? De los 6 millones y pico de euros, México solo pone 400.000, es decir, menos de un 7%. ¿Sí? Ahora fíjense el contraste con el séptimo programa. Sí. Dale. Bueno, las cifras, estas son menores, como les dije, porque el programa está en ejecución. Fíjense que el costo por proyecto aumenta un poquito y ya, fíjense cómo aumenta en el caso de Argentina a casi un 23% la participación financiera local. ¿Sí? Es decir, los argentinos antes ponían un 10%, ahora están poniendo un 23% para poder participar en esos proyectos. Pero fíjense el caso de México, ya tiene la misma cantidad de proyectos que Argentina, o sea, han sido fuertemente estimulados. En el monto ya tiene un 50% más de recursos, un 30% más de recursos. Y fíjense, en el monto por proyecto ya es más alto que Argentina, aunque sigue siendo más bajo que Brasil, pero este es el dato clave, ¿no? Fíjense que de 14 millones que pone la Unión Europea, México pone 8, es decir, el 60%. ¿Sí? El 60% del costo de los proyectos donde participan grupos mexicanos lo pone la contraparte mexicana y solo el 40% lo ponen los europeos. Sí. ¿Esto es significativo? Bueno, acá tenemos el caso de Argentina, ¿no? El FONSIT, que es el fondo más importante de financiación de la investigación, algo equivalente al CONACYT, aunque con menos dinero, porque en Argentina hay otras fuentes, el CONICET también financia y demás, otorga más o menos en el periodo 97-2007, bueno, 645 millones de dólares, es decir, alrededor de 58 millones de dólares por año. Esto es solo para financiar proyectos, esto no incluye ni sueldos, ni equipamiento, ni nada, solamente subsidios para proyectos. Fíjense que los recursos que reciben los investigadores argentinos del sexto y el séptimo programa marco son de 20 millones de euros, que el estimado cuando termine el séptimo programa marco es de 45 millones de dólares, ¿no? 58 contra 45, es decir, casi el equivalente de la mayor agencia nacional de financiamiento de la investigación, ¿sí? Un monto casi equivalente proviene de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, lo que uno se pregunta es, ok, todo esto son números, ¿y esto qué consecuencias tiene? Sí. Bueno, en primer lugar, estos datos se refieren solo a la cooperación con los programas marco de la Unión Europea. Estos son los programas formalizados de la Unión Europea. Ustedes saben, y si no les cuento, la cooperación internacional tiene muchísimas vías informales que son muy difíciles de rastrear. Hay que ir grupo por grupo para conseguir la estructura de financiamiento de cada grupo.
y los que han hecho trabajo de campo en institutos de investigación sabrán que es mucho más fácil identificar las amantes del director de un laboratorio con nombre, apellido, edad y profesión que entrar a los fondos con los que se financia cada grupo de investigación. Esos son datos que tienen guardados bajo 7 llaves. Pero hay estimaciones, ¿no? Entonces podemos estimar que la cooperación con Europa y con Estados Unidos no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Acá recortamos en una primera etapa la investigación con Europa simplemente porque era mucho más de más fácil acceso. Toda la información está centralizada en las bases de datos europeos. Entonces, eso es una puerta de entrada. La segunda etapa es empezar a reconstruir la cooperación con Estados Unidos, pero esa es mucho más difícil, porque no hay una sola agencia norteamericana, digamos, estadounidense, que financie investigación, sino que cambia mucho según los campos de conocimiento. Por ejemplo, en salud, el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, financia muchísimos grupos latinoamericanos en redes coordinadas por Estados Unidos. Las fundaciones financian mucha investigación. En salud, la Howard Hughes financia muchísimas investigaciones en salud. En temas espaciales, la NASA coordina muchísimos proyectos en los que participan latinoamericanos. Y entonces, digamos, hay que ir, y por supuesto la National Science Foundation, digamos, hay una gran, y para ciencias sociales también hay una gran cantidad de fundaciones que financian, la Kellogg, la Ford, digamos, en salud también la Rockefeller, aunque la Rockefeller también ha financiado ciencias sociales. Entonces ahí es muy difícil reconstruir, pero esta es la siguiente etapa. En todo caso, podemos estimar que los fondos internacionales son equivalentes a los recursos nacionales y la tendencia va en aumento, ¿sí? Esto es, de cada $100 que da el gobierno mexicano, argentino o brasileño, hay por lo menos $100 que ingresan para financiar investigación de recursos internacionales, ¿sí? Entonces, la primera consecuencia de esto es que las políticas nacionales operan sobre una porción que es menos de la mitad de los recursos de los que disponen los investigadores locales. ¿Se entiende esto? Las políticas que fijan prioridades y que tienen todo un discurso de orientación de estratégica de mediano o de largo plazo, en realidad están operando, bueno, la administración de recursos es la vía privilegiada para el desarrollo de políticas, la generación de instrumentos y demás, la fijación de agendas, y ahí las políticas nacionales operan sobre menos de la mitad del total de recursos disponibles. Recursos que normalmente son invisibles. Entonces lo que queremos acá es hacerlos visibles para ver cuáles son sus consecuencias. Dale. Bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Bueno, lean. Entonces vamos a hacer un poquito de historia. Dale. Y mostrar, bueno, ahí hay una letra medio chiquita, pero voy a pasarlo rápido, esto está publicado en algunos artículos, sobre de qué modo se produjo la universalización de la ciencia en América Latina. Entonces yo acá marco 4 etapas, acá hay 3 y ahora vamos a ver la cuarta, que es la que más me interesa porque es la que vivimos hoy, pero una primera etapa que uno podría llamar que va de la ciencia colonial hacia la ciencia nacional. Ustedes acá en México tienen mucha literatura sobre este periodo, ¿sí? de la ciencia colonial y sobre la emergencia de la ciencia nacional. Pero en todo caso, acá es muy importante los viajes, ¿sí? Tanto los viajes de científicos europeos que vienen a América Latina portadores de nuevos campos de conocimiento, ¿sí? Yo, por supuesto, lo estudié con más detalle en la Argentina, donde la física es fuertemente deudora de la tradición alemana. El Departamento de Física de la Universidad de La Plata, que es el primero que se crea a fines del siglo XIX, tiene 3 directores alemanes. Directores alemanes que incluso iban a comprar hasta cosas muy elementales, lentes cóncavas y convexas, que viajaban a Alemania a comprar, ¿no? Entonces ahí hay una dependencia muy fuerte de la tradición de la física alemana. Bueno, y por supuesto esto es lo que uno podría llamar la generación de los pioneros, los que establecen, digamos, en algún momento surgen los primeros líderes locales en cada uno de los campos del conocimiento, líderes locales que van a ser los que desarrollan cada uno de los campos y que tienen fuertes lazos con tradiciones centrales. Esto se da tanto por viajeros europeos, esto es lo más frecuente hacia fines del XIX y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, lo que ocurre es que son los latinoamericanos los que empiezan a viajar
estadías en países centrales. Una segunda etapa que yo ubico, que llamo internacionalización liberal, liberal no es en el sentido acá económico, sino de una internacionalización que se da sin la intervención del Estado. ¿Sí? Los científicos, líderes de los grupos, se relacionan con sus colegas en el resto del mundo sin que nadie intervenga para regular el modo de esos vínculos. Son negociaciones individuales. ¿Sí? Llaman a fulano, por ejemplo, a Alemania y le dicen, bueno, te quiero mandar acá un chico que promete mucho, te lo mando por 2 años. Bueno, pero ¿qué quieres que haga? Bueno, a mí me parece que debería hacer tal cosa, pero a mí me parece que debería hacer tal otra, y ahí negocian y llegan a algún acuerdo donde pueden mandar a sus discípulos a formarse ahí, ¿no? Y las tradiciones científicas locales, estamos hablando sobre todo de los países más grandes de América Latina, ¿no? Sí, la verdad es que estamos haciendo un recorte básicamente de Argentina, Brasil, México, en primer lugar, un primer grupo, y un segundo grupo que podríamos decir Venezuela, Colombia y Chile. ¿Sí? Me parece que lo que estamos diciendo aquí es significativo para este grupo de países, ¿no? Y además encontramos muchas sincronías en el desarrollo de campos disciplinarios, sobre todo en México, Brasil y Argentina. Uno puede ver, por ejemplo, la emergencia de la microbiología como un campo significativo hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, puede identificar los líderes de esa microbiología, ver de dónde viene esa tradición, si es una tradición pastoriana fuerte como en Brasil con la fundación del Instituto Osvaldo Cruz, o si pasa por Inglaterra como en la Argentina en las primeras décadas del siglo, en fin. Bueno, ahí hay toda una historia de la ciencia comparada que queda por hacer todavía, de la que tenemos relativamente poco, ¿no? Bueno, y hay una segunda fase que llamamos internacionalización liberal, pero que ya cambia, es a partir de los años 60 y 70, por 3 razones. Cambia por 3 razones. En primer lugar, la emergencia de las políticas científicas institucionalizadas a nivel nacional, la creación de los consejos nacionales. ¿Sí? En primer lugar, el CNPq en Brasil en el año 51, el CONICET en Argentina en el año 58 y el CONACYT de México en el año 71. Y estos 3 instituciones van a responder a 3 modelos distintos de intervenir sobre la ciencia, pero en cualquier caso van a responder a la creencia desde el Estado de que hay que intervenir sobre la ciencia. Y entonces es lo que yo llamo una fase liberal orientada, porque el modo de intervenir, estas instituciones van a ser gestionadas por los propios investigadores, ¿sí? No es que van a ser funcionarios públicos con una formación específica en políticas públicas, sino que van a ser los propios científicos que crean lo que en esa época se llama, digamos desde la posguerra, se llama la República de la Ciencia, ¿no? Y que en general van a ser gestionados por los propios científicos. Pero ya esa internacionalización liberal va a cambiar porque va a haber instrumentos de política, en particular las becas. Va a haber becas de formación de investigadores. Desde la posguerra, la gran preocupación de las burocracias científicas latinoamericanas es expandir la base científica, es expandir la cantidad de investigadores, se evalúa que hay muy pocos investigadores, el rol de la UNESCO aquí es fundamental. Y entonces va a haber el rol de la UNESCO fundamental tanto en los procesos de internacionalización como en los procesos de crecimiento de las comunidades científicas. Y entonces, en esta expansión de las comunidades científicas va a haber un conjunto de instrumentos. Instrumentos que van a tener 2 o 3 características, en particular becas, pero se le da beca a todo aquel que lo merece. ¿Sí? El criterio aquí es la calidad, y la calidad es la reproducción ampliada de las tradiciones científicas existentes. Es decir, las élites científicas locales son los que van a poder formar a sus discípulos a través de estas becas, que por otra parte las élites científicas locales son las que van a ejercer la dirección de los consejos nacionales de ciencia. Bien, esta es la primera cosa que cambia. La segunda cosa que cambia es la escala de las investigaciones. Es el periodo que se llama Big Science. Y esto ocurre en todas las ramas del conocimiento. Naturalmente lo más evidente es la física, ¿no? Es decir, la física ya no se puede hacer solamente una física experimental en un pequeño cuartito en el fondo, sino que la emergencia de la física nuclear hace que la escala de los instrumentos que se necesitan y de la cantidad de gente necesaria, ingenieros, técnicos, investigadores y demás, ya
hace que uno no pueda construir un aceleradorcito de partículas en el patio de la casa, ¿sí? Construir un acelerador de partículas implica una inversión muy importante y cambia la escala de las investigaciones. Pero esto ocurre también en las ciencias de la vida. Hay un historiador francés que se llama Jean-Paul Godiller que analiza, por ejemplo, la producción de ratones de laboratorio en Estados Unidos y muestra cómo la producción de ratones de laboratorio pasa en los años 30, yo no me acuerdo las cifras exactas, pero créanme, ¿no? Más o menos de 600.000 por año en los años 30 a algo así como 40 o 50 millones en los años 70. 40 millones de ratones de laboratorios por año. Es decir, uno ya no, surge toda una industria de producción de insumos para la investigación. Uno ya no puede fabricar las cositas en el fondo de su casa, ¿no? Hay un discurso muy interesante de Luis Federico Leloir, que es un premio Nobel de Medicina argentino, que no entiende en los años 60 cómo los investigadores piden cada vez más recursos, ¿no? Por ejemplo, en ese momento se está discutiendo a comienzos de los años 60 la instalación de la primera computadora, que finalmente se va a llamar Clementina, se está comprando todos los insumos a Inglaterra y a ellos les parece una cantidad descomunal, ¿no? Como si hoy alguien pidiera 1.500 millones de dólares para un proyecto. Y dirían, bueno, no, estás loco, ¿qué vas a hacer con esa cantidad de plata? Y lo que Leloir dice es, yo no entiendo, yo tuve mi premio Nobel haciendo una investigación donde mi centrífuga refrigerada era un viejo lavarropas al que le poníamos una cubierta de auto y cubitos de hielo, ¿no? Y entonces, eso podía ser todavía posible en los años 30 y 40. A partir de los años 50 y 60, las revistas empiezan a exigir que los aparatos que se utilizan, ya con marca y modelo, ya estén metidos en los papers, en los artículos científicos, ¿sí? Uno no puede poner un Whirlpool o digamos, un modelo 62 en un paper, ¿no? Uno tiene que poner el aparato científico con el que está trabajando porque hay un proceso de estandarización de los experimentos y estandarización de las medidas. Y lo tercero, que es importante, estos científicos bricoleurs que ya dan paso a la Big Science, y lo que se hace cada vez más evidente es la tensión entre lograr